El tema 2.2 de la unidad número 10 se refiere a la simetría puntual. Cuando vamos a rotar una figura 180 grados, es decir, si vemos en el transportador, 180 grados es lo que marca el transportador, desde cero o una media vuelta, digámoslo así. O sea, está sobre la misma línea. Quiere decir que si yo trazo una línea con una regla, en la posición que sea, esta línea, por ejemplo, que estoy trazando ahí, el ángulo que hay en ella misma es de 180 grados. Entonces, si yo una figura la roto 180 grados y la roto alrededor de un punto que está eh, eh, en cualquier lugar, puede ser en la misma figura o puede estar fuera de la figura o a un lado de la figura, pero si yo roto esa figura a 180 grados alrededor de ese punto y entonces esa figura se sobrepone exactamente, es decir, que coincide exactamente sobre la figura original, entonces yo puedo decir que esa figura tiene simetría puntual. Y el punto ese del cual me estoy refiriendo, que es un punto fijo sobre el cual se hace ese giro, esa rotación, a ese punto se le llama centro de simetría. Entonces acá nos pide que en cada una de estas figuras verifiquemos si existe o no simetría puntual en cada una de esas figuras. Para ello vamos a hacer lo siguiente. A partir del punto que va a ser el centro de simetría, vamos a trazar líneas rectas. Por ejemplo, desde ese punto hasta cada uno de los vértices. Si lo hacemos de esta manera, observe, mire, voy a trazar este segmento. Y lo que vamos a hacer es, con el compás, vamos a medir la distancia que hay desde ese punto O hacia ese vértice. Vamos a medir esa distancia. Allí la tenemos. Y esa misma distancia la vamos a trasladar hacia donde hemos hecho el trazo del segmento que corresponde a la misma figura. Ahí estoy midiendo. Entonces lo voy a trasladar y me doy cuenta que al trasladarlo me va a coincidir en este punto. De la misma manera vamos a hacer con otro vértice, digamos este que está acá. Voy a trazar este vértice, desde ese vértice con el punto O, que es el centro de simetría, voy a trazar una recta, que recuerde, sobre la recta hay 360 grados, y la vamos a medir, la distancia que hay desde ese centro hacia ese vértice con el compás. Y al trazarlo, al medirlo, observe, vamos a medirlo bien, lo trasladamos hacia la recta que hemos prolongado y nos damos cuenta que se corta en este punto. Luego vemos por ahí hay otro vértice que vamos a trasladar siempre con un ángulo de 180 grados, que sería este otro que está acá. Entonces si prolongamos, bien, resulta que también lo medimos la distancia con el compás y al medir esa distancia, observe, cuando medimos esta distancia la trasladamos y nos damos cuenta que se corta en este punto. Una vez hecho eso, pues buscamos unir esos puntos para ver si la figura rotada 180 grados pues coincide con la que tenemos ahí originalmente. Y nos podemos dar cuenta de lo siguiente, mire,
trazamos este segmento, trazamos este otro y vemos que los extremos se unen en el punto O según la figura original, ¿verdad? Y entonces podemos ver que al hacer esto podemos apreciar que la figura rotada no coincide con la figura original. Por lo tanto, esta figura no posee simetría puntual. De la misma manera vamos a hacer con la figura número 2. Por ejemplo, este vértice que está allí, miren, lo vamos a trazar el segmento que une ese vértice con el punto O. Y si lo trazamos, y como vemos este punto, si lo trasladamos, ya se va a dar cuenta que va a coincidir precisamente con ese otro. Midámoslo entonces a partir de el punto O. Vamos a medir esa distancia y al medirlo, si usted se fija, efectivamente, miren, va a coincidir con este punto, ¿verdad? Y ahí están los 180 grados. Si hacemos lo mismo, por ejemplo, con este otro vértice, usted se va a dar cuenta que trazamos la recta y hay 180 grados, hemos dicho, y si medimos esa distancia desde el punto O hacia ese otro vértice, vamos a tener, al medir esa distancia, observe, ahí estamos midiendo esa distancia, va a coincidir con este otro punto, mire. Y si hacemos lo mismo con este otro vértice, nos vamos a dar cuenta que también ese punto va a coincidir con el otro que tiene la figura en el otro extremo. Y lo mismo va a ocurrir, o sea, al medirlo vamos a dar cuenta que es la misma distancia acá, y lo mismo va a ocurrir con este otro. Bien, coincide. Entonces ahí vemos que todos los puntos van coincidiendo a medida que esto se va rotando. Por lo tanto, yo puedo responder que en este caso, ¿verdad?, la figura que estoy tratando, la número 2, esta sí posee simetría puntual. Ahora veamos la de número 3. Igual, ¿verdad? Aquí está el punto que es el centro de simetría. Y tomo un vértice cualquiera y voy a trazar el segmento que une un vértice con ese punto y lo voy a trasladar 180 grados. Aquí hay 180 grados, recuerde. Mire, va a coincidir con este. Y lo mismo va a suceder si lo hago con este otro, mire. A partir de aquí, observe, este punto va a coincidir, este vértice, al rotarlo, va a coincidir con ese otro. Y lo mismo si hacemos este acá, miren. Bueno, este, ya se fija, va a coincidir con este, ¿verdad? Y este otro, también, observe, va a coincidir con el del otro extremo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, y este ya vimos que es con este ya vimos que es con este. Por lo tanto, veo que efectivamente esta figura también puedo decir que sí posee simetría puntual. Y ahí tenemos pues ya resuelto el problema de indagar si estas figuras tenían o no simetría puntual.